La puerta del edificio golpeó contra la barandilla como si fuese un golpe al idioma. Palabras hechas pedazos, humillación arrojada a la escalera. Richard Caldwell, con la chaqueta arrugada y un contrato hecho un trapo en la mano, apuntó con el dedo hacia el apartamento de la tercera planta y gritó lo que quiso que el pasillo recordara. Sus ojos brillaban más por el ansia del negocio que por cualquier enfado real. Su voz no buscaba diálogo sino espectáculo. Allí, junto a la puerta desvencijada, Eleanor sostuvo su bolso con las manos temblorosas. James se interpuso entre ella y la furia. No había nada que justificar el espectáculo, ni una orden de desahucio ejecutora, ni una resolución firme que le diera derecho legal para expulsarlos esa mañana. Solo la arrogancia de un propietario acostumbrado a conseguir lo que quiere. «Fuera de mi propiedad», dijo Caldwell empujando el papel arrugado. «Si se resisten, llamaré a la policía y diré lo que haga falta. Esto baja el valor del edificio». Sus palabras buscaban algo mayor que el piso. Buscaban normalizar su propio abuso. En un momento, levantó la voz con una frase que se pegó como tinta en la piel de la pareja. «Ustedes traen problemas». No sonó como una observación. Sonó como sentencia. La vecina del rellano, Mrs. Carter, que había abierto la puerta para ver qué pasaba, apretó el botón de su cámara de seguridad sin pensarlo 2 veces. Sus ojos no se apartaban. Desde la planta baja, Mr. Kim, el conserje, observó la escena con la preocupación en la cara. Conocía a Eleanor y James desde hacía años. Ahora, en aquella mañana fría, la situación pendía de un hilo. Eleanor sacó un cuaderno con páginas llenas de letra apretada. No era una defensa legal, pero era algo esencial. Fechas, horas, nombres, lo que había pasado y quién lo había visto. James colocó una mano en el hombro de ella. No por debilidad, sino para decir con un gesto que todavía estaban juntos. El golpe en la escalera quedó suspendido como una pregunta. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo un trato que empezó en una negociación y un apretón de manos puede convertirse en hostigamiento público? La respuesta, para ellos y para muchos vecinos, fue que el poder confundió la riqueza con la ley. En la soledad de aquel descansillo, Eleanor recordó la primera vez que abrió la puerta de ese apartamento. Lo hizo con manos firmes. Era excirujana pediátrica, 40 y tantos años de una vida dedicada a otros cuerpos y a otros cuidados. Cada rincón del piso tenía historias de manos que curaban. James, antiguo ingeniero civil, había colgado durante años un mapa de proyectos, pero su orgullo escondía la calma de quien había reparado puentes en su día. Habían elegido ese edificio por sus ventanas, por el patio donde crecían geranios, por la comunidad que se tejía entre vecinos. No sospecharon que su hogar fuera a convertirse en una ficha de mercado para alguien que veía paredes y no personas. Esta escena en la escalera es lo que se repite en los vídeos de muchos desahucios. Violencia simbólica, capaz de desmoronar la dignidad. No es solo la orden de marcharse, es el ritual público de humillación. Y en el caso de Eleanor y James, no fue un acto aislado sino el punto de culminación de semanas de acoso sistemático, que buscaban forzarlos fuera por otros medios. Si esta historia resuena con alguien que conoce casos similares, de propietarios que abusan del poder, de vecinos que sufren presión para marcharse, comparte este vídeo. Que más gente sepa que documentar y hablar es parte esencial de la defensa colectiva. Regresando al principio, hay que entender cómo se llegó a la escalera. Los hechos no son caprichos. Comenzaron cuando Caldwell, según varios testimonios, empezó a presionar para vender el edificio en bloque a un fondo inversor que planeaba una rehabilitación de alto coste. Donde para él había potencial de beneficio, para muchos vecinos había hogares. La primera táctica fue el ruido. Un día, sin aviso, se plantaron trabajadores en el piso superior y empezó el taladro a las 7 de la mañana. James, que trabajaba a turnos, anotó la hora en el cuaderno con una letra firme. Martes, día 1. Martillo neumático desde las 7:02, duró 6 horas. Testigo, Mrs. Carter. Video en USB. Esos apuntes, repetidos y precisos, fueron el hilo que permitió ver el patrón. No era obra legítima de reforma.
Era una estrategia deliberada para hacer la vida inhabitable. Al ruido, le siguieron los cortes intermitentes de agua caliente y luego de electricidad. No eran apagones generales, coincidían con el tiempo en que la pareja daba atención cotidiana a su hogar. Duchas, la medicación de Eleanor, la plancha. Los recibos mostraban notificaciones de cortes por trabajos no programados que nunca se habían anunciado. Mr. Kim, el conserje, declaró después que había sido presionado para manipular los contadores para justificar los cortes. Sus palabras fueron lentas, cargadas de verdad. Me dijeron que lo hiciera, que era para mejorar el edificio. Pero no había trabajo ni autorización municipal. Como conserje, había visto lo que ocurre cuando un propietario antepone la ganancia a la ley. Órdenes que se vuelven excusas. Luego vinieron las llamadas a la policía. Caldwell, en varias ocasiones, llamó para denunciar situaciones que no se correspondían con la realidad. Ruidos que él calificaba como molestias, y que no eran otra cosa que taladros, petición de desalojo por un supuesto impago que, en los papeles, no constaba. En otras ocasiones, agentes que llegaron a preguntar se fueron con sus anotaciones en blanco. Los informes policiales, cuando existen, reflejan intervenciones. Cuando no existen, lo que queda es una constelación de testimonios. El episodio que más heló a la pareja fue el conocido por los vecinos como la noche del candado. Una madrugada, al volver del hospital local donde Eleanor había asistido a una consulta de seguimiento, encontraron la puerta forzada de su piso. No faltaron cosas, pero sí estaban tiradas. Fotografías de familia reventadas en el suelo, macetas volcadas. El candado nuevo en la puerta parecía el gesto de quien quería convertir su casa en un espacio extranjero para sus propietarios. Mrs. Carter asegura que las imágenes de su cámara muestran a un hombre con gabardina entrando y saliendo con bolsas. Su testimonio fue recogido en una hoja firmada y una copia de la grabación fue entregada en un USB al abogado de la pareja. Lo más perverso de la estrategia era la apariencia de legalidad. Caldwell contrató a un despacho que, en la superficie, parecía hacer las cosas por las vías reglamentarias. Cartas, avisos, supuestos requerimientos de pago. Pero la letra pequeña y la secuencia de acciones evidenciaban otra cosa. Documentos mal fechados, avisos enviados a buzones equivocados, notificaciones que no recogían entregas en mano. Cuando Eleanor empezó a archivar cada documento, sobre todo aquellos con sellos y firmas, la pila de papeles dejó de ser ruido para convertirse en evidencia. En su cuaderno, ahora encuadernado y con margen, escribió: archivado. Carta de 2 de marzo. Sello de recepción 3 de marzo. Mismo aviso fue sellado a nombre de otro inquilino. Esas marcas, por pequeñas que parecieran, fueron las que construyeron el argumento de la sistematicidad. La comunidad no miró hacia otro lado. María Rodríguez, que vivía en el primer piso, empezó a tomar notas después de que el propietario le ofreciera una pequeña compensación si se marchaba voluntariamente para facilitar la venta. María rechazó el trato, y en su lugar, decidió apoyar a Eleanor. Testificó sobre conversaciones donde Caldwell hablaba abiertamente de limpiar la planta de inquilinos que, según él, no encajaban con el futuro del barrio. Es difícil escuchar esa frase sin reconocer la intención detrás. No se trataba de bienestar común, sino de exclusión. María entregó sus notas, con fechas y frases entrecomilladas, y se convirtió en una pieza clave para entender que lo que parecían actos aislados eran, en realidad, un patrón. La pareja no estaba desarmada. Documentaron fotografías, vídeos de móvil, notas en el cuaderno, testigos que habían visto la entrada violenta y la manipulación de cerraduras. A cada nuevo ataque, la pila de papeles crecía. James, con su calma de ingeniero, organizó archivos. Un USB con los clips de vigilancia, copias impresas de los correos electrónicos que pedían la retirada de objetos del apartamento, los recibos de luz con fechas incoherentes y una lista de vecinos dispuestos a testificar. No era la victoria segura de una película. Era la disposición paciente de quien sabe que la ley necesita pruebas para alinear los hechos.
En una de las noches más tensas, Caldwell no se conformó con los ruidos y los cortes. Ordenó a trabajadores que realizaran unos trabajos menores en la fachada, y mientras tanto, 2 hombres forzaron el buzón de Eleanor y sacaron correspondencia. Entre esas cartas, había una notificación de su banco. Al día siguiente, cuando James llamó para consultar, le respondieron que su tarjeta había sido bloqueada por actividad sospechosa. No estaba claro si había relación directa entre la manipulación de correspondencia y la restricción bancaria, pero para la pareja ya no había duda. Estaban siendo empujados a una periferia económica y social. Esa acumulación de hostigamientos formó parte de la narrativa que su defensa iba a presentar. No meros incidentes aislados, sino un plan para hacer la vida imposible. Cuando la posibilidad de llevar el caso a juicio dejó de ser una opción y se convirtió en una necesidad, la comunidad se organizó. Se reunieron en la sala de la iglesia del barrio con mantas y té, y surgieron voluntarios, algunos con experiencia legal, otros con experiencia en movilización. Surgió también un abogado que trabajaba con organizaciones de defensa de inquilinos. Su nombre no aparece en esta historia como figura central, pero su tarea fue fundamental. Recopilar, ordenar y convertir la documentación cotidiana en pruebas admisibles. El proceso judicial no es un teatro de verdades inmediatas. Requiere paciencia, estrategia y sobre todo la voluntad de registrar cada agresión. Por eso, antes de ir al tribunal, la defensa consolidó 3 cosas que consideraban cruciales: la grabación de Mrs. Carter, la declaración de Mr. Kim y la hoja de incidentes de Eleanor. Cada una de esas piezas servía para corroborar las otras. La cámara mostraba entradas y salidas, el conserje situaba cronologías y daba contexto, el cuaderno mostraba la persistencia del patrón. El día en que se fijó la comparecencia, el edificio olía a calma tensa. No era una calma que invitara a la relajación, sino la de quienes saben que el momento exige compostura. James eligió la corbata que Eleanor le había comprado en su primer aniversario, no por vanidad, sino por el peso simbólico de presentarse con dignidad. Eleanor llevaba en el bolso el cuaderno y el USB con las grabaciones. María y Mrs. Carter iban con sus notas. Un grupo de vecinos decidió acudir como apoyo. El rumor del juzgado corría por el barrio como una promesa de que, al menos en ese salón, las cosas se iban a oír. En la entrada del juzgado, Caldwell caminó con un aire de quien interpreta ya la victoria. Estaba acompañado por Gregory Hamilton, su abogado. Hamilton conocía el efecto del gesto. Con postura relajada, dejó que su cliente proyectara seguridad. Para Caldwell, la ley no era un espejo que reflejara su conducta. Era un elemento instrumental. Era la sensación de impunidad la que más llamaba la atención. Quien había convertido la propiedad en un negocio creía que eso lo justificaba todo. La sala de audiencias era una caja de expectativas. No era grande. Mesas de madera pulida, sillas alineadas, el estrado del juez sobre una plataforma que daba solemnidad al acto. Los vecinos ocuparon algunos asientos en la parte trasera. Se habló del orden del día, medidas cautelares, peticiones de desalojo, solicitudes de pruebas. El ambiente olía a papel, café y nervios. El abogado de la defensa presentó el dossier, la secuencia cronológica, los testimonios, la grabación de la cámara de Mrs. Carter y la declaración de Mr. Kim. También propuso una medida provisional para impedir que Caldwell llevase a cabo desahucios mientras se resolvía el fondo del asunto. Una petición de restraining order, medida cautelar que, en términos sencillos, busca proteger a una parte mientras el proceso legal sigue su curso. Hamilton respondió con la habitual estrategia del que quiere sembrar duda. Minimizó las pruebas, aludió a supuestas irregularidades en la presentación, insinuó que los vecinos exageraban. Su tono era el de quien pretende convertir la evidencia en anécdota. Detrás de él, Caldwell no perdía la compostura. Para el público en la sala, el choque era evidente, la acumulación de pruebas frente a la fría confianza del dueño. Entonces, cuando la sala estaba cargada de testimonios que comenzaban a encajar y de argumentos que buscaban desbaratarlos, la puerta lateral se abrió y entró alguien cuya presencia cambió la dinámica de la sala. No fue una entrada teatral.
Fue la entrada de alguien que llevaba en la cara la complejidad de una familia y la solemnidad del cargo. Thomas Washington caminó hacia el estrado con la toga colgando natural sobre su traje. Al cruzar la sala, miró al público y sus ojos se posaron, con una mezcla de sorpresa contenida y humanidad, en la pareja que había pasado semanas documentando lo que les sucedía. Hubo un segundo de silencio. No era el silencio que antecede a una sentencia, sino el silencio que confiesa la sorpresa cuando la vida privada se cruza con la vida pública. Thomas no apartó la mirada. Se acercó lo suficiente como para que su voz, que hasta ese momento había sido la de un juez que asumía su papel, se volviera personal. El murmuro en la sala cesó como si alguien hubiera cerrado una puerta. «Estos son mis padres», dijo Thomas. «Son mis padres». La frase quebró la sala en dos. Para Caldwell, para Hamilton, para los vecinos, para el público. Fue un instante que resonó mucho más allá de las palabras mismas. La declaración puso la dignidad de la pareja en el centro, pero también abrió un abismo entre lo personal y lo institucional. ¿Qué significaba que el juez, con su toga y su posición, mirara a Eleanor y James no solo como partes en un caso, sino como familia? El movimiento en la sala se detuvo. Miradas se cruzaron. Caldwell, que había entrado con la seguridad de quien piensa que la ley está de su lado, cambió la expresión. No era una derrota anunciada. Era la constatación de que la historia no sería tan simple como él la había planeado. La gravedad del momento no provenía únicamente de la conexión familiar. Provenía del hecho de que, en ese asiento, la autoridad judicial había reconocido, en voz alta, una responsabilidad que era mayor que una mera formalidad. Y en el silencio que siguió a esas tres palabras, la tensión contenía el rumbo de lo que vendría. Quedaba todo por decidir. Las pruebas seguían allí. La grabación, el conserje, el cuaderno. El rumor de las repercusiones políticas y legales comenzaba a latir en la imaginación de quienes estaban en la sala. Pero en ese instante, con la toga como telón y la voz de Thomas aún reverberando, el conflicto adquirió una nueva dimensión, la de la familia que no esperaba encontrarse frente a la institución. La sala se preparó para escuchar los argumentos, pero nadie en ese momento negó la carga simbólica que acababa de pronunciarse en voz alta. El murmullo en la sala se transformó en un rugido contenido, respiraciones que buscaban aire, miradas que trazaban el contorno de una familia y la sombra de una conducta. Thomas Washington no retiró la mirada de Eleanor ni de James. Su voz, cuando habló otra vez, ya no era solo la de un juez que administra procedimientos, sino la de un hijo que reconocía el peso de una vida entera frente a la institucionalidad. Durante unos segundos nadie supo si aquello iba a inclinar la balanza del procedimiento, o simplemente añadir un matiz humano a una audiencia, donde lo que debía primar era la ley. Lo que ocurrió a continuación fue una mezcla de ambas cosas. El abogado de Caldwell, Gregory Hamilton, intentó contener el temblor que asomaba en su estrategia. Se apresuró a recalcar que la presencia de Thomas en la sala no afectaba la validez de las pruebas ni el procedimiento, que la toga no convertía en intocable la argumentación ni en inválida la postura de la parte demandante. Sus objeciones fueron formales, necesarias desde su lugar, y buscaban restituir el marco procedural, pruebas admitidas, objeciones registradas, horario y orden de intervención. Pero en el fondo de la sala, esa formalidad chocaba con algo más profundo: la acumulación de pruebas y la innegable cercanía entre el juez y las personas en disputa. La jueza que presidía la sesión, una magistrada designada para el día, tomó la palabra para ordenar que las conexiones familiares fuesen registradas y aclaradas. Pidió que se especificase si había causa de recusación y, si procedía, que se tramitase de forma ajustada a la ley. Thomas, por su lado, explicó en voz baja que había sido notificado de la audiencia por su oficina y que, consciente de la necesidad de transparencia, aceptaría que su intervención quedara en el registro público. No buscó esconder lo evidente. La familia vivía aquella tensión como algo íntimo y al mismo tiempo imposible de esquivar. La sala continuó con el trámite. El procedimiento no se interrumpió, pero la escena había ganado otra temperatura emotiva. Empezó entonces la reproducción de evidencias.
Se pidió que se proyectasen los archivos del USB, presentado por la defensa de Eleanor y James. La grabación de Mrs. Carter apareció en la pantalla. Imágenes en blanco y negro que mostraban, noche tras noche, entradas furtivas, el individuo con gabardina que ya se había convertido en figura recurrente de la acusación. No había sensacionalismo en la imagen, había hechos que, al mostrarse seguidos, revelaban método. Los clips se alternaban con planos de las notas del cuaderno. Tomos encuadernados con la letra apretada de Eleanor, en los que cada episodio tenía su fecha y su testigo. Mr. Kim dio su declaración en persona. Describió las llamadas que recibió para manipular contadores, las órdenes que recibió por escrito, en un sobre con membrete de la inmobiliaria, la vez que le pidieron apagar la caldera, por razones de mantenimiento, y la lista de vecinos que se quejaron de interrupciones injustificadas. Sus respuestas, lentas y sin grandes adornos, fueron una de las columnas del caso. El fiscal que representaba al interés público expuso la secuencia con una claridad fría. Tenemos por un lado, actuaciones que adoptan la apariencia de legalidad, cartas, avisos, y por otro, una conducta correlacionada en el tiempo que busca expulsar a los inquilinos por medios distintos a un proceso judicial limpio. Lo dijo con la precisión de quien sabe que el lenguaje puede inclinar la balanza. Enumeró los 14 incidentes principales: taladros persistentes, cortes intencionados de servicios, manipulaciones del buzón, el candado colocado de madrugada, y los cruzó con las copias de correos electrónicos y con las grabaciones. A cada punto la sala respondía con un pequeño movimiento, un asentimiento de las vecinas, la tensión del abogado defensor intentando matizar, la atención rígida de la jueza que tomaba nota. Hamilton trató de desmontar la narrativa punto por punto. Propuso que los cortes de servicios obedecían a trabajos de mantenimiento que habían sido planificados, que algunos clips de vídeo eran confusos, y que la manipulación de correspondencia no estaba probada más allá de una conjetura. Intentó también sembrar dudas sobre la cronología de las notas, que no todo lo que aparecía en el cuaderno tenía valor probatorio sin una corroboración técnica. Su discurso, preparado para contrarrestar la exposición fotográfica, buscaba transformar lo sistemático en anecdótico. Pero la documentación acumulada por Eleanor y la corroboración de los testigos frustraron esos intentos. Cuando la fiscal colocó en la mesa las transcripciones de algunas llamadas al 911, llamadas que, según consta en registros, habían sido realizadas por Caldwell, denunciando conductas molestas, en momentos coincidentes con las agresiones, la sala se inclinó a mirar. No eran discursos grandilocuentes, eran hechos cruzados en un tejido que dejaba poco espacio para la aleatoriedad. El eje del caso dejó de ser la palabra contra palabra y se convirtió en la comparación entre una práctica repetida y una intención posible. En un giro procesal, la jueza dictó medidas cautelares inmediatas. Ordenó la suspensión de cualquier desalojo hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Prohibió a Caldwell acercarse al inmueble en términos que pudieran ser interpretados como coercitivos. Requirió la preservación de pruebas digitales y físicas y giró oficio al organismo municipal de vivienda para que inspeccionase el edificio y certificase el estado de las instalaciones. Además, ordenó la apertura de una investigación administrativa sobre la gestión del inmueble. No fue una sentencia definitiva, pero fue una barrera que, en el corto plazo, detuvo la maquinaria del acoso. Esa decisión no satisfizo a Caldwell, que reaccionó con ira contenida. Salió de la sala fijo en su papel de víctima de lo que él llamó acoso judicial, pero sus palabras ya no tuvieron la fuerza de la inicial arrogancia. La prensa local, que había acudido por la declaración pública de Thomas, recogió las escenas y la noticia se extendió como un calor incómodo para el propietario. En la calle, vecinos conversaban entre asombrados y esperanzados. Muchos reconocieron que el freno impuesto en la sala había salvado, de forma inmediata, la integridad del hogar de la pareja. Las medidas cautelares fueron solo el primer portal de una senda que iba a ser larga. En paralelo, la Fiscalía Estatal recibió una carpeta con la documentación principal, y atento al patrón de posibles infracciones y a la naturaleza discriminatoria de algunos hechos denunciados,
el despacho del fiscal general inició una investigación más amplia. La responsable de este impulso investigativo fue la fiscal general adjunta Sarah Carter, que no debía confundirse con la veterana vecina Mrs. Carter. Su implicación transformó el caso local en un asunto de interés público. La jurisdicción estatal reconoció que, si lo que se denunciaba era cierto, la conducta de Caldwell excedía el mero conflicto contractual para tocar la fibra de la discriminación y del abuso de poder. Sarah Carter y su equipo revisaron evidencia, reclamaron documentos bancarios y financieros vinculados a la operación de venta del edificio, y remitieron información al Departamento de Justicia Federal, cuando aparecieron indicios de que la conducta podía constituir un delito contra los derechos civiles. En términos sencillos, si se demostraba que el motivo del acoso era la exclusión de inquilinos por razones raciales u otra condición protegida, entonces las leyes federales podían ser invocadas. Entre esas leyes, figura la que criminaliza la interferencia con el derecho de una persona a participar en actividades protegidas, incluida la vivienda, un recurso que, en Estados Unidos, se invoca para perseguir conductas que niegan a grupos el disfrute igualitario de derechos. La llegada de la investigación federal convirtió el hecho particular en una emblemática cuestión de política pública. Los medios con más alcance reprodujeron el audio de la confrontación en la escalera, el video de Mrs. Carter y extractos del cuaderno de Eleanor. No se trataba de morbo, se trataba de una conversación nacional. ¿Cómo se administra la propiedad privada sin que devenga en abuso de poder? ¿Qué mecanismos garantizan que la ley no sea un instrumento de exclusión? Mientras tanto, en el plano civil, la pareja y su nuevo equipo legal presentaron demandas por daños y perjuicios, y por prácticas de acoso. Pedían reparación por la angustia, restitución por los daños materiales, y la anulación de cualquier intento de desalojo basado en procedimientos defectuosos. Por primera vez, los papeles y las grabaciones que habían sido la tabla de salvación de Eleanor y James se convirtieron en instrumentos para pedir no solo protección, sino justicia material. El proceso penal federal culminó en una acusación formal contra Caldwell por cargos que, en esencia, describían una conducta sistemática para privar a personas de su derecho a la vivienda, por motivos discriminatorios, y para interferir con las garantías federales. La lectura de cargos, humilde en su léxico jurídico pero tremenda en su significado, describía patrones, y no simples incidentes. El fiscal federal que dirigió la acusación se apoyó en la documentación recopilada. El cuaderno, el USB con los clips, las declaraciones de vecinos y de Mr. Kim, y las auditorías administrativas que identificaron irregularidades en la gestión del edificio. El juicio federal fue un espacio de tensión sostenida. Testigos que habían visto y registrado la escalada relataron lo vivido. Mrs. Carter, que había guardado sus grabaciones durante semanas antes de entregarlas a la defensa, dio su testimonio con voz firme. Explicó cómo cada noche que había encendido su cámara, había pensado que estaba haciendo algo que serviría de protección, que un registro simple podía detener la impunidad. Mr. Kim, nervioso al principio, habló de las presiones internas y de la resistencia que sintió al verse compelido a actuar en contra de su propia conciencia. Muchos vecinos subieron al estrado y dijeron, con palabras sencillas, lo que había pasado en el barrio. Eleanor y James testificaron también. Eleanor habló de la humillación, de las noches en vela, del susto de entrar y encontrar fotos de familia desparramadas. James describió la sensación de ver su hogar convertido en un terreno de disputa, una propiedad susceptible de compra o de mercado, pero no de cariño. Sus testimonios no fueron lamentos, fueron afirmaciones sobre lo que significa perder la dignidad en la propia casa. Fueron, además, la materialización de la palabra hogar frente a la fría lógica de la rentabilidad. El abogado defensor de Caldwell intentó presentar pruebas que pudieran relativizar la acusación. Facturas de reformas, contratos con supuestos proveedores, correos que insinuaban que la operación era encaminada a rehabilitar la propiedad. Trató de presentar a Caldwell como un empresario que, aunque quizás torpe en las formas, no actuó con diseño discriminatorio. Sin embargo, la concatenación de hechos,
La insistencia en limpiar la planta de inquilinos, la oferta de compensaciones para que algunos se marchasen voluntariamente, las cartas con sellos erróneos y las entradas no autorizadas, terminó por conformar un relato coherente de hostigamiento. El jurado tardó en deliberar menos de lo previsto. La narrativa probatoria fue sólida. No dependía de una sola pieza, sino de la concordancia entre varias. La decisión final fue un veredicto de culpabilidad. Cuando el juez anunció la decisión, la sala se llenó de una extraña mezcla de alivio contenido y consternación por el costo humano de la batalla. Para Eleanor y James la sensación era compleja. Por un lado, la confirmación de que no estaban exagerando. Por otro, la conciencia de que su tranquilidad había sido rota de forma irreversible. La sentencia impuesta a Caldwell incluyó sanciones de diversa índole: pena privativa de libertad, multas y la obligación de reparar económicamente los daños provocados a las víctimas. Además, la administración local dictó medidas administrativas que impidieron su gestión del edificio. Un fideicomiso de administración fue nombrado provisionalmente hasta que se pudiera establecer una gestión segura y transparente del inmueble. En el plano civil, se alcanzaron acuerdos de restitución que permitieron a Eleanor y James recuperar parte de lo perdido y, sobre todo, recibir una reparación simbólica por la vulneración sufrida. Pero el impacto más duradero fue de otra naturaleza: la convicción de que los vacíos legislativos, o la laxitud en su aplicación, permitían que comportamientos como los de Caldwell prosperaran. La investigación estatal y la visibilidad del caso impulsaron debates en la legislatura. Activistas, organizaciones de defensa de inquilinos y líderes comunitarios se movilizaron para exigir cambios normativos. Del rumor nació una propuesta, el Washington Act, llamada así tanto por el apellido de la familia que había estado en el centro del caso, como por la necesidad de atribuir al nombre un signo de reparación. El Washington Act no fue una solución mágica. Fue el fruto de audiencias públicas, de testimonios como los de Mrs. Carter y Mr. Kim, de asambleas en los barrios donde la gente contó cómo la amenaza del desalojo ilegal pendía sobre sus vidas. La ley que se propuso, y que eventualmente fue aprobada, incluyó, en términos generales, mayores mecanismos de protección contra el acoso de propietarios, sanciones administrativas más contundentes, procedimientos rápidos para obtener medidas cautelares que impidieran desalojos anunciados de forma manifiestamente improcedente, un registro público de denuncias por acoso y fondos para asistencia legal gratuita a inquilinos con recursos limitados. Más importante aún, la normativa abrió canales para que las autoridades pudieran auditar con mayor celeridad los procesos de venta masiva y las prácticas de conversión de viviendas en productos de mercado, que conllevaran desplazamiento forzoso. La consecuencia política no fue lineal ni pacífica. Hubo resistencias. Sectores inmobiliarios calificaron la normativa de intervencionista. Hubo apelaciones y debates sobre el alcance de las sanciones. Pero la discusión pública permitió que un fenómeno que, hasta entonces, se vivía en hogares aislados, se viera como un problema estructural. Reformas posteriores en ciudades cercanas tomaron la experiencia como referente y adaptaron medidas similares. La pregunta que quedó sobre la mesa fue radical: ¿cómo aseguramos que el derecho de propiedad no se convierta en un mecanismo de expulsión social? En el plano personal, Eleanor y James recuperaron una normalidad que no fue idéntica a la que existía antes de la campaña de acoso. El apartamento volvió a ser un hogar protegido por decisión judicial y por la existencia de una gestión supervisada. Los geranios en el balcón, que antes eran un símbolo de la vida cotidiana que el propietario pretendía sublime, reaparecieron con más fuerza. La comunidad organizó un pequeño acto de replantación. Vecinos llevaron macetas, risas y palabras de apoyo. Más que una fiesta, fue un rito de reparación simbólica. Una tarde donde se celebró la persistencia de la vida doméstica frente a la mercantilización. Eleanor retomó algunas de sus actividades. Asesoraba, en charlas comunitarias, sobre la importancia de documentar. No hacía abogacía técnica, pero contaba su experiencia con la certeza de quien sabe el valor de una nota fechada o de un clip de cámara.
James empezó a colaborar con grupos que ayudaban a digitalizar testimonios y a organizar carpetas probatorias. Su habilidad para ordenar y estructurar pruebas, heredada del ingeniero que fue, se volvió herramienta para otros. Mr. Kim, tras la conmoción y el juicio, recibió una oferta de empleo de parte de una ONG que gestionaba viviendas solidarias. Su testimonio le había costado tensiones, pero también le abrió nuevas oportunidades laborables. Mrs. Carter, que al principio solo había pulsado el botón de su cámara por instinto, terminó siendo una de las voces más solicitadas en las asambleas. Rehusó el protagonismo personal y siempre destacó que lo que importaba era que la comunidad aprendiera. Cámaras, cuadernos, fechas, copias de correos, declaraciones de testigos. Su lección fue clara y práctica. La documentación puede ser el puente entre la experiencia privada y la reparación pública. El caso generó además un efecto multiplicador. Otras familias contactaron a organizaciones de defensa de inquilinos, compartieron sus historias, y gracias a la mayor visibilidad, algunas situaciones pudieron ser resueltas antes de que el daño fuese irreparable. No fue una panacea. Muchos hogares no tuvieron la suerte de encontrar apoyo o de contar con recursos, y el sistema seguía siendo desigual. Pero el precedente dejó una enseñanza, que la suma de documentación, solidaridad vecinal y presión institucional puede revertir, al menos en parte, dinámicas de abuso. La experiencia llevó también a reflexiones comunitarias sobre el sentido del hogar y el valor de la vecindad. En reuniones en el Centro Cultural del barrio, se habló de políticas públicas, de redes de apoyo y de cómo prevenir desahucios. Se creó una mesa de trabajo con abogados voluntarios, técnicos de vivienda y líderes vecinales para atender denuncias tempranas. Hubo talleres de registro de pruebas, donde se enseñaba a vecinos a almacenar videos, datar notas y conservar correspondencia de forma que, llegado el momento, esos materiales fueran admisibles y útiles ante tribunales. Con el tiempo, Eleanor y James fueron invitados a participar en encuentros públicos. En uno de ellos, ante una sala repleta, Eleanor abrió el cuaderno frente al público y dijo algo que muchos recordaron: que el gesto de escribir las fechas y las horas no fue un acto heroico. Fue la respuesta sencilla de alguien que no quería depender solo de la memoria. James, por su parte, habló de la importancia de la comunidad. Nos defendió un edificio entero. Llegó a decir, con voz serena. No pretendieron erigirse en símbolo. Sus palabras fueron más modestas y, por eso mismo, más potentes. Invitaban a la acción cotidiana. El impacto legislativo también vino acompañado de un pulso institucional. El despacho del fiscal general, bajo la dirección de Sarah Carter, articuló campañas informativas, folletos, líneas de ayuda telefónica, colaboraciones con organizaciones sin ánimo de lucro para ofrecer asesoramiento legal expedito. El mensaje que se intentó difundir fue claro. La documentación importa, pero también la rapidez de la respuesta estatal. Se promovieron protocolos para que las denuncias de acoso inmobiliario no quedaran en una cola administrativa que, en muchos casos, convertía la espera en expulsión efectiva. No todo fue reparación económica. Hubo, además, consecuencias simbólicas. En una audiencia pública en el ayuntamiento, Caldwell compareció y escuchó preguntas incisivas de concejales y de vecinos. Se le impusieron condiciones administrativas sobre su capacidad para operar como gestor de inmuebles, y se ordenó la revisión de su historial en otros edificios. Su figura, otrora envuelta en la aura del empresario que decide sobre el destino de viviendas, quedó marcada por la condena y por la percepción pública de que su conducta había excedido los límites de la legítima administración de un patrimonio. El episodio también dejó lecciones incómodas sobre las desigualdades del acceso a la justicia. Desde el principio fue evidente que parte de la suerte de Eleanor y James residía en la combinación de recursos comunitarios, en la voluntad de algunos vecinos, y finalmente, en la presencia de Thomas en la escena institucional. Aquella pregunta que atravesó la sala de audiencias, la que aún retumba en la conciencia colectiva, reaparecía en charlas y columnas. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran tenido a alguien de la familia en la magistratura? No fue una pregunta retórica.
Fue un llamado a reconocer que la justicia no siempre es igual para todos. Eso no implica que la decisión judicial no hubiese sido correcta por sus méritos. Significa, más bien, que el acceso, la velocidad, la atención y la capacidad de poner en marcha investigaciones muchas veces depende de conexiones y recursos. Por eso, tanto las reformas como las campañas de concienciación se dirigieron no solo a castigar conductas abusivas, sino a democratizar el acceso a herramientas de protección, líneas de ayuda, asesoría legal gratuita y protocolos de actuación municipal. Con el paso de los meses, la vida de la pareja recuperó una cadencia más sosegada. Las tardes en el balcón volvieron a ser momentos de calma. Los geranios florecían, y con ellos, la sensación de que algo se había reparado. No era un retorno a una inocencia perdida, era la construcción paciente de una defensa que funcionó a tiempo. Eleanor continuó compartiendo su testimonio en talleres. James colaboró en proyectos vecinales para instalar sistemas básicos de vigilancia compartida y organizar turnos de observación cuando había obras en el barrio. Mr. Kim encontró un empleo estable y participó en la Comisión de Mantenimiento Comunitaria. La historia también tuvo un capítulo de memoria pública. En el centro comunitario del barrio se instaló una placa que recordaba a quienes habían trabajado para proteger la vivienda como derecho. No fue un monumento a la victoria, sino un recordatorio de la fragilidad colectiva frente a intereses económicos. En las placas se leía una frase que, sin nombres grandilocuentes, resumía la lección. La casa es un derecho. La comunidad es su guardián. Años después, Eleanor y James fueron invitados a un acto donde se debatían políticas de vivienda a escala estatal. Subieron al escenario con la sencillez que siempre los caracterizó. Eleanor habló, en voz baja pero con convicción, de la necesidad de documentar y de no tolerar el silencio. Si vemos algo, apuntemos. Si oímos algo, grabémoslo. Si nos sentimos amenazados, pidamos ayuda inmediata, dijo. James añadió, la ley puede tardar, pero sin pruebas no hay ley posible. No es heroísmo, es sentido común. Fueron palabras prácticas, sin carga moralizante, que calaron. En la última escena pública que este relato narra, la pareja está de nuevo en su balcón. Los geranios han sobrevivido a inviernos y a veranos. Hay una nueva repisa con macetas más robustas. Vecinos pasan y saludan. Algunos llegaron en aquellos días de tensión y todavía se reconocen en la complicidad silenciosa de los que comparten escalera. A su lado hay cartillas de una ONG sobre derechos de inquilinos y tarjetas con contactos legales. Eleanor sostiene el cuaderno, ya ordenado y preservado en una carpeta. James la mira con la paciencia de siempre. No hacen discursos grandilocuentes, comparten un té y escuchan la ciudad que continúa. Antes de que la cámara se apague en la mente del espectador, surge la pregunta que el caso dejó como herencia. Si no hubieran tenido un juez en la familia, ¿qué habría pasado? Es una pregunta que no busca culpar a nadie en particular. Es una pregunta que obliga a mirar las asimetrías del sistema y a pensar cómo proteger mejor a quienes no cuentan con conexiones institucionales ni con recursos económicos robustos. Esa interrogación es también una llamada a la acción colectiva, a construir mecanismos que conviertan la justicia en algo más accesible, más rápido y menos dependiente de la casualidad de un vínculo personal. Hoy, cuando se recuerda la frase que partió la sala de audiencias, «Son mis padres», no se la evoca como un giro melodramático, sino como un instante en que lo personal y lo institucional se encontraron y forzaron a la comunidad a mirar de frente una práctica injusta. No fue una varita mágica que resolviera todos los problemas. Fue, en cambio, un catalizador que permitió que la evidencia, la solidaridad vecinal y el impulso institucional se alinearan para detener un abuso. La lección final no es que la justicia siempre vencerá. Eso sería ingenuo. La lección es que la documentación coherente, la solidaridad activa y la movilización institucional pueden transformar la vulnerabilidad en una defensa. Si algo queda claro en la biografía de Eleanor y James, es que el registro de lo cotidiano, esas notas que a priori parecían minucias, se convirtió en la columna vertebral de su protección. Las cámaras de vecina, el cuaderno
La lista de testigos y el apoyo de organizaciones fueron los elementos que permitieron que la ley actuara con contundencia. Si ves algo parecido en tu barrio, documenta, busca testigos y acude a recursos legales locales. Comparte esta historia con quienes puedan necesitarla y apoya a las organizaciones que ofrecen ayuda a inquilinos. No prometemos que todas las luchas terminarán de la misma manera, pero sí afirmamos que la acción colectiva y la evidencia son herramientas que cambian la probabilidad de justicia. En el balcón de Eleanor y James, los geranios siguen floreciendo. La casa volvió a ser, otra vez, hogar.